Podría decir que mi experiencia cercana a la muerte no solo fue una, hubo otra cosa, pero en esa primera experiencia yo tenía 7 años, estaba en Francia, fue en el año 1952, en julio, el 7 de julio. Yo estaba de vacaciones en la finca de mis abuelos, la cual amaba. Era un lugar muy alegre para mí en donde poder estar y ese día yo solo estaba corriendo por todas partes en el campo y buscando ciertas flores que allí crecían y la idea detrás de eso era llevárselas a mi abuela materna. Quería fabricar un ramo de flores para ella. Así que estaba corriendo cuesta abajo y buscando todo tipo de bachelor's button, flores de asiano, y otras que quería conseguir eran una variedad que estaban saliendo, emergían de un campo de trigo y eran simplemente gloriosas y tenía que tenerlas. Entonces, por supuesto, el trigo era más alto que yo y se alzaba sobre mí. Y para hacer esto tuve que introducirme dentro de este gran bosque de trigo para agarrar estas flores, pero yo estaba decidida a lograrlo. Tuve un momento de exaltación y luego me concentré en lo que debía hacer y me dije, bueno, solo ve. No estaba mirando hacia abajo, estaba mirando las flores y en el proceso de hacer esto molesté a una víbora, una áspid. Recuerdo que me detuve y miré hacia abajo y vi que la víbora también estaba mirándome y la áspid me picó en el tobillo izquierdo y sentí ese enorme dolor, enorme, viniendo de mi tobillo. La víbora luego simplemente se alejó muy rápido y, aún siendo una niña, yo supe en ese momento que iba a morir. No estaba asustada, pero el dolor era atroz. Así que me di la vuelta y empecé a subir corriendo hacia la casa, pero mientras tanto gritaba tan fuerte como podía. Y supongo que, para dar una idea, la casa estaba ubicada en la cima de una colina, y yo estaba en la parte del medio del prado, que del otro lado tenía al pueblo. Así que todo el pueblo oyó mis gritos y también mi abuela, y ella corrió colina abajo para recogerme. Y por supuesto, mientras más corres, el veneno más se esparce hasta llegar a tu corazón y en todo tu cuerpo, y yo simplemente colapsé. Así que ella, le dije a ella lo único que pude decir, y fue: una serpiente me mordió, y ella lo entendió inmediatamente. Así que puso un torniquete en mi pierna, en la parte superior de la pierna, y luego trató de cortar donde estaba la mordida para extraer tanto veneno como fuera posible. Pero ya era muy tarde. Era tarde y entré en la inconsciencia. Ella me recogió y me llevó a la casa, me puso en un sofá y corrió a buscar a mi abuelo para conseguir juntos ayuda. Por supuesto, rápidamente empeoré y me puse muy enferma. Comencé a vomitar sin parar y a entrar y salir de la inconsciencia, y no sabía realmente qué es lo que había a mi alrededor. Yo tenía una memoria clara, pero eran imágenes intermitentes de personas entrando y saliendo por la situación en casa, pero antes de que el doctor pudiera llegar a mí, 2 doctores en realidad, mi madre trabajaba para uno de ellos, esto tomó 2 horas. Así que cuando finalmente llegaron a mí,
Uno de los doctores decidió darme una inyección del antiveneno en mi abdomen. El otro decía que ya era demasiado tarde de todas maneras, pero lo hicieron y luego entré en coma por 10 días. No tengo una idea clara del tiempo, no sé cuánto tiempo después fue, pero simplemente dejé mi cuerpo y cuando estaba dejando mi cuerpo vi todo eso y no me interesaba ese cuerpo, esa cosa. No era nada que me atrajera, era solo una cosa. Y ni siquiera me di cuenta al principio de que era yo. Pero mi pierna, esa pierna era 3 veces el tamaño normal. Se había vuelto de un desagradable color marrón, verdoso, amarillento. Básicamente era el color de la serpiente y simplemente dejé eso a toda prisa porque no me agradaba y tampoco me interesaba. Así que yo estaba en el aire flotando y era atraída por una luz fuerte, fuerte, arriba de mí. Y simplemente me dejé ir hacia ella. Y cuando llegué a ese punto donde estaba la luz, fue cuando encontré este magnífico y hermoso ser de luz. Ella era el ser más hermoso que he visto jamás. Todo lo que ella emitía era amor enorme, entendimiento, compasión. Esto es todo lo que la gente quiere en realidad. Eso es lo que todos queremos y ella lo emanaba, lo transmitía hacia mí. Y ese era el lugar en donde quería estar. Y esta luz era tan poderosa, pero sin embargo no era cegadora, no me lastimaba los ojos, ni nada por el estilo. Y además tenía esta clara sensación de que yo era parte de ella. Y este ser de luz simplemente me hizo entender que fuera hacia ella, me atrajo hacia ella, así que lo hice. No se dijeron palabras, ella hizo que me acercara y luego me hizo detenerme, justo allí, y dijo que tenía un mensaje para mí. En realidad, cuando comenzó a hablar conmigo, fue un mensaje largo, pero podría decir que el mensaje número 1 era que no iba a morir. En realidad, lo que iba a ocurrir es que me iba a sanar y yo viviría bastante tiempo, pero tenía muchas cosas por hacer. Y básicamente lo que tenía que recordar era que estaba en esta tierra para ayudar a las personas. Y con eso vino este mensaje largo. Y una de las cosas que ella dijo al principio fue Je suis la petite mère du ciel, que significa en francés yo soy tu pequeña madre del cielo, literalmente palabra por palabra. Y yo tenía 7 años. Entonces para mí ella se parecía a María porque yo estaba en una escuela católica. Así que esa imagen era muy familiar para mí en ese sentido. La interpreté como una madre, la madre del cielo, literalmente. Y era algo que yo entendía, yo conocía y creo que es por eso que interpreté que era María. Era una madre del cielo. El mensaje fue largo, pero todo en metáforas, lo que me tomó muchos años incorporar y comprender porque yo claramente era solo una niña e incluso ahora no tengo todas las respuestas sobre lo que dijo. Pero lo interesante es que muchas de las cosas que ella dijo luego sucedieron, incluso la muerte de mi futuro hijo.
Pero lo más, creo, poderoso que dijo fue: siempre estaré contigo. Y cuando tienes 7 años y oyes algo así, piensas que cada vez que te des la vuelta ella va a estar allí y aparecerse. Bueno, eso es lo que yo pensaba, porque era solo una niña, pero eso no es lo que ella quiso decir. Pero 10 días después volví a la vida y entonces había empezado todo esto de la gangrena en mi tobillo izquierdo donde había sido la mordida, y aparentemente se hablaba de una amputación. Y le dije a mi abuela: no me voy a morir y no me van a cortar la pierna. Y ella dijo: bueno, esperamos que no, pero sabes, eso es una posibilidad. Y yo dije: no, mira, no, voy a aprender a caminar de nuevo, ya verás. Y por supuesto, 2 meses después estaba de pie otra vez, no caminando normalmente. Tuve que tener un bastón y esto tomó mucho tiempo, pero me llamaron la niña milagro y no le conté a nadie excepto a mi abuela lo que me pasó. Mi abuela era como la curandera del pueblo. Ella solía usar sus manos, pero también hierbas, y tenía bastante conocimiento. Se lo conté a ella y dijo que entendía exactamente lo que me pasó. Y dijo: nunca hables de esto con nadie. La gente pensará que estás loca. Así que vamos a mantener esto en silencio. Y así es como lo hice. La vida se volvió muy difícil para mí. No podía soportar a las monjas en la escuela. Era un internado privado donde crecí en su mayor parte. Amaba a algunas monjas que eran realmente maravillosas, pero también sabía lo que era verdad y lo que no lo era. Así que era muy difícil para mí manejarlo y sentía que vivía en otro mundo, un mundo falso. Estaba buscando por todas partes a esta pequeña madre del cielo que nunca volvió, nunca lo hizo como yo esperaba. En realidad, claro, como he dicho, yo pensaba que iba a estar allí conmigo y que podría verla todo el tiempo. Así que fue algo muy difícil y quería tan desesperadamente estar de nuevo en sus brazos y estar cerca de ella. Y no hay ninguna duda de que la experiencia cercana a la muerte fuera un sueño, porque no lo es. Y recuerdo todos los detalles, recuerdo los zapatos que llevaba ese día, recuerdo la ropa que llevaba ese día, recuerdo todo tan claramente y no fue un sueño, es algo que es otra dimensión y simplemente sabes que es real. Creo que es la mejor manera de tratar de explicar esto, es otra dimensión. Luego tuve sueños donde visiones y premoniciones vinieron a mí. Algunas cosas venían a mí, pero no es en absoluto comparable con ninguna otra cosa. Esta experiencia es un evento que cambia tu vida para siempre. Y a pesar de mi corta edad, yo ya no era la misma. Tenía solo 7 años, pero no era la misma después de que esto me pasó. Otra vez podía ver cosas que no podía antes, podía ver a través de las personas y entendía sin saber el motivo, sin ideas de el bien o el mal, solo sabía respuestas a tantas cosas y por supuesto, como niña, ¿quién va a escuchar a un niño de 7 u 8 años? ¿Sabes? Nadie. Tal vez sean cuentos. Pero eso siguió por 10 años y
otra vez quería tan desesperadamente entrar nuevamente en esa luz, en ese magnífico espacio, que decidí que la única forma de hacer eso era morir. Así que hice algo muy incorrecto, pero de forma impulsiva. Decidí tragarme todas las pastillas que pudiera encontrar en la casa de mis abuelos. Así que esperé hasta que no hubiera nadie cerca y me tragué botellas y botellas de pastillas hasta que me desmayé. Y lo único, la única razón por la que estoy aquí hoy es porque mi amiga del pueblo vino a la casa con su novio a buscar un libro que me había prestado. Así que ella llegó a mi habitación y me encontró. Yo ya estaba a punto de desmayarme y llamó a su novio. Aparentemente me arrastraron fuera de la cama por las escaleras de cabeza, por los pies. Yo terminé llena de moretones y llegamos al hospital, pero yo estaba fuera. Nunca desperté en todo ese tiempo. Llegaron al hospital y entonces mi corazón se detuvo porque había pasado demasiado tiempo. Así que trataron de bombear mi estómago para traerme de vuelta a la vida y dejé mi cuerpo otra vez. Pero esta vez fue algo completamente diferente que la primera vez. De nuevo lo dejé. Salí de mi cuerpo y lo vi en una camilla y, como antes, no me interesaba, como la primera vez, para nada. Y estaba buscando esa luz. Y cuando lo hice, floté de nuevo hacia ese punto en donde no podía ver la luz, pero estaba muy fuertemente atraída hacia un específico lugar. Y básicamente lo que podría decir es que fui tragada por ese espacio, por esa zona, prácticamente tragada, pero luego rechazada nuevamente. Supe después que eso es el túnel, pero bueno, hoy se conoce como un túnel. Yo simplemente caí, me dejó caer del otro lado en donde estaba la luz, pero ahora era una luz diferente, una dimensión diferente. Y así es como lo entendí. No era el mismo lugar donde estuve la primera vez, y en vez de ver a alguien o a un ser de luz, lo que ocurrió es que solo oí una voz muy fuerte, muy potente, diciéndome: no puedes quedarte, ni siquiera has empezado tu trabajo aún. Y yo estaba Uno no discute con esa voz, no discutes. Yo discuto con todo el mundo o con todos, pero no podía pensar siquiera en discutir con esa voz. Podría decir, oh no, ya sabes. Entonces tuve que volver a mi cuerpo y volver a la vida. No quería hacerlo. Así que esa puede ser una de las razones por la que tuve tantos problemas haciéndolo, pero fue muy doloroso volver a este cuerpo y no lo quería. Así que estaba como peleando conmigo misma y esto tomó un tiempo. Y cuando finalmente yo estaba como deslizándome hacia otra... Bueno, no es otra piel, es algo diferente, algo muy extraño. Es muy difícil de expresarlo porque no pertenecemos a eso. Y cuando regresé, yo finalmente abrí los ojos y había una enfermera sentada al lado de mi camilla y ella estaba allí llorando. Y bueno, ella pensaba que yo, ya sabes, estaba muerta. Así que ella estaba simplemente
Bueno, yo tenía 17 y ella se sentía apenada y esto y aquello, y yo simplemente abrí los ojos. Ella se quedó dura, se levantó de su silla y empezó a gritar, a correr, a buscar al doctor. Bueno, yo había vuelto, así que tenía que continuar, tenía que aceptarme, tenía que aceptar por qué estaba aquí y esperar por, bueno, lo que sea que estaba aquí para hacer. Las cosas vendrían a mí y se desarrollarían. La última experiencia que puedo definir como una experiencia cercana a la muerte fue lo que me sucedió en diciembre del año 1999. Para entonces yo ya trabajaba en cuidados paliativos o ayudando a personas al final de la vida y a sus familias. Así que estaba sentada, eso era, bueno, en un asilo de ancianos, y yo estaba sentada al lado de la cama de una señora que estaba en coma. Ese día estaba sentada en una silla verde y ella estaba, bueno, yo estaba frente a ella y ella estaba acostada en su cama. Y estaba en coma, así que obviamente no respondía. Y yo solo me limitaba a sostener su mano. Estaba sentada en esa silla relajándome y meditando. Y de repente sentí algo. Solté su mano y yo sentí esta sensación, esta fiebre que me golpeó de repente y empecé a empaparme. Quiero decir, literalmente tenía agua escurriendo desde mi cabello hasta mi cara y todo empezó a ponerse pegajoso y sentí que tenía fiebre, sé que tenía fiebre, así que solo me quedé quieta un rato y luego no podía levantarme, me sentía muy mal. Así que me miré a mí misma, así, me vi allí. Y luego de repente estaba en medio de una luz dorada. Entonces quería asegurarme de que no estaba soñando. Estaba en la luz. Y dije, oh, aquí vamos otra vez. Así que simplemente me dejé llevar, simplemente me abandoné a esa situación y me encontré en otra dimensión nuevamente. Nunca un lugar en el que hubiera estado antes. Allí no había seres de luz y en cambio había una voz otra vez que me preguntó: ¿quieres volver a casa? Y al mismo tiempo había un destello que me mostró el pasado, el presente y el futuro, pero en realidad lo que ocurría era algo que no se trataba de mí, no era algo personal, no era mi vida, era el planeta, era la Tierra. Así que por supuesto reconocí el pasado, reconocí el presente y el futuro. Podríamos haber tenido un futuro muy diferente y más fácil. Esto podía verlo en unas escenas de un lado y al otro lado era donde estábamos ahora. Yo sabía que iba a sufrir una pérdida y que no sería fácil, pero las cosas iban a cambiar completamente después de eso. Allí todo era gris, había mucho vacío. No como desierto, pero casi. Podía ver esta escena en que la gente no estaba bien vestida, estaba hambrienta, enojada, ambas cosas. Y no había equilibrio, podía sentirse y podía percibir claramente que había guerra en el fondo de esa situación y la gente que sobrevivía estaba básicamente en fila esperando ser alimentada y ser ayudada, y yo era otra vez parte de esto de alguna forma. El cielo, recuerdo, era rojo
como la sangre, intenso, como nunca había visto un color así antes. Y cuando viajé al Medio Oriente después de la muerte de mi hijo en 2004, pude reconocer sin duda el cielo. Era hasta un punto en el que no podía levantarme de mi asiento porque al verlo estaba tan conmocionada. El mismo cielo, el color rojo, los colores indescriptibles, esos tonos rojizos estaban allí. Y después viajamos por Jordania hasta la frontera y todo allí, todo es gris. Hay un polvo gris que se pega en todo, está en todas partes. Así que sé dónde estaba, sé dónde estábamos. Eso es lo que había visto. Y eso es donde todo esto me fue mostrado muy vívidamente. Y es como ayer, estoy viéndolo ahora mientras hablo. Y no sé cuánto duró eso. Cuando finalmente volví a mi cuerpo nuevamente, estaba todavía en la misma silla verde, pero me tomó un tiempo y tuve que esperar a que la persona después de mí viniera a relevarme de mi turno, así que no podía irme de allí y no me moví básicamente, y estaba enferma, estaba muy enferma y perdí el conocimiento. Mi fiebre era de 105,9 y cuando llegué a urgencias no entendía por qué todavía estaba aquí. Estás muerto por eso, simplemente no sobrevives eso. Y esta vez fue mucho más difícil volver. Sé que estaba llegando a... Ya sabes, el núcleo principal de la razón por la que estaba aquí, y sé que esa pérdida que iba a tener y que lo había visto hace mucho tiempo realmente también estaba llegando. Así que la experiencia ocurrió en 1999 y en 2004 Patrick fue disparado y murió en Irak. Después de su muerte es cuando todo cambió. Con Patrick, mi hijo, definitivamente. Dios, volveré a donde estaba cuando él murió. Esto fue en 29 Palm, el desierto Moab. Yo estaba ahí porque una amiga mía estaba muriendo y ella me llamó y me pidió si podía estar con ella, ya sabes, para antes de que se fuera. Así que, por supuesto, y conduje desde Tracy hasta 29 Palm, y son como 8 horas de manejo, y llegué a su casa que estaba vacía, pero llegué a su casa para pasar la noche, y alguien me dio la llave equivocada, así que no podía entrar por la puerta principal, y caminé alrededor de la casa y en la parte trasera de su casa hay una cerca metálica de esas que miden unos 10 o 15 pies de alto. Y pensé, ¿qué voy a hacer? Era como la medianoche o a las 11 y... Bueno, escalé la cerca. Quiero decir, sí, escalé la cerca y me quedé en lo alto y... Allí estaba oscuro como boca de lobo. Quiero decir, esto es el desierto y no había luz alrededor, es solo el cielo. Y cuando estaba sentada en lo alto de esa cerca, allí apareció algo increíble. Vino a mí esta luz verde. Había una luz verde en el cielo, solo una hermosa luz verde, y sentí una extraña presión en mi pecho. Algo pasó allí. Sé que pensé, bueno, alguien o se ha ido o alguien ha sido sanado. De alguna manera supe que era una de esas dos posibilidades. Alguien había muerto o alguien había sido sanado. Y
estaba conmocionada y con esa presión en el pecho y no podía respirar, así que me quedé sentada allí un poco, intentando recuperarme, y cerré mis ojos y tuve que bajar de esa cerca y entrar en la casa luego. Y bueno, había un gato. El vecino estaba alimentando al gato, que estaba completamente fuera de sí. Conozco a ese gato y el gato me ama. Nosotros nos conocemos. Y él empezó a maullar, pero se estaba volviendo loco. Y dije, Dios mío, ¿qué te pasa? Revisé su agua, revisé la comida, traté de sostenerlo y no. Él se escondía bajo la cama y luego no me dejaba sola mientras estaba dentro. Y traté de dormir, pero no podía por lo que había ocurrido allí afuera con esa luz y por la presión que aún tenía en el pecho. Luego de esto, por la mañana, solo me metí en mi auto y fui directo al hospital para ver a mi amiga y pasar el día con ella. Llegué allí y hablamos un poco y mi teléfono sonó y mi nuera estaba al teléfono. Yo no podía entenderla porque estaba sollozando, llorando y no podía entenderla. Y me dijo, Patrick ha muerto. Yo dije, está bien, déjame hablar con alguien, cariño. Y ella así lo hizo. Y bueno, el ejército estaba allí explicándomelo y luego lo que hice fue soltar mi teléfono y caer al suelo. Me acurruqué en posición fetal y simplemente me quedé ahí y grité, supongo. No recuerdo exactamente lo que hice, pero la gente me lo contó después y mi amiga estaba bañada en lágrimas y le dije que Patrick había muerto. Mi hijo había muerto y ella lo conocía, por supuesto, y todo lo que sé es que tenía que subir a ese coche y conducir de regreso a Tracy porque mi familia iba a estar perdida, no sabrían qué hacer. Sé que al enterarme el momento o la hora exacta en que estaba en esa cerca con la luz verde, fue el momento de Patrick, el momento en que Patrick fue disparado. El momento exacto. Llegué a la casa y hubo una serie de eventos que sucedieron allí uno tras otro, pero creo que el más dramático es el de mi nieta, porque ella tenía entonces 2 años y medio y estaba jugando y ella no entendía, claro, realmente lo que había ocurrido. Entendía que papá no iba a volver, pero no entendía a qué nivel era eso. Y esto tiene muchas cosas. Ella es hoy una mujer que es parecida a mí en algunas cosas y además tiene estas capacidades. Incluso podría decir que puede sanarse sola y hacer algunas cosas de manera natural. De todos modos, yo estaba en el patio trasero y estaba jugando con nuestro perro. Ella estaba allí jugando y de repente corrió a la casa y me arrastró de mi brazo y dijo, abuela, abuela, ven y mira, ven, mira, papá, ven y mira, papá. Papá está aquí, papá está aquí. Así que me había arrastrado afuera y allí había un limonero y frente al limonero vi este lugar exacto en donde vi a Patrick y él estaba de pie. No podía verlo físicamente como puedo ver a cualquier persona, pero Janice sí podía. Ella lo vio y lo describió.
ya sabes, papá está aquí, está feliz. Y ella dijo, puedes quedarte ahora, puedes quedarte. Así que lo que me pasó fue que vi dónde estaba su cabeza, dónde estaban sus hombros y dónde estaba parado, e incluso algunos movimientos. Lo que parecía era como cuando en un día muy caluroso, como en Santa Fe, o ya sabes, donde el calor sea realmente fuerte, ves esa dispersión del calor, que es como una extraña niebla que se mueve, y así es exactamente donde Patrick estaba parado. Y creo que él solo quería que su hija supiera y que yo supiera que él estaba bien. Pero no es algo que haya terminado con eso. Esa fue la primera aparición que tuvimos. El día siguiente o el día anterior a eso, estábamos sentados frente a una computadora y ahí es donde llegó la primera foto desde Irak de su unidad y una imagen conmemorativa con una flor, y fue la última, y esa foto es muy íntima. Y en el momento en que estábamos viendo esto, éramos como 20 personas alrededor de la computadora y simplemente nos quedamos en silencio. No había ni un sonido en esa habitación, nada, pero ocurrió algo muy, muy fuerte. Todo se llenó de una energía, una energía, pero también había un aroma de rosas, hasta un punto en que todos nos detuvimos y miré las caras de la gente, de todos los que estábamos allí, y todos estaban llorando, incluso Silvia. Silvia, mi hija, habla todo el tiempo, pero ella estaba congelada. Y me dio una palmadita en el hombro y dijo, mamá, Patrick está aquí. Todos sabíamos que no es algo que puedas explicar y hacer que tenga mucho sentido, pero definitivamente fue real. Y la luz exterior se encendía sola constantemente, hasta el punto en que el vecino vino y dijo, necesitas apagar tu luz porque ha estado encendida por 2 días. Así que dije, bueno, pensé que la había apagado, así que fui y volví a apagarla. Fui a la tienda y luego al volver la luz estaba encendida otra vez, y esto ocurría todo el tiempo. Las fotos de Patrick con Silvia, ambas simplemente se caían frente a nosotros, boca abajo. El televisor se encendía solo. Y bueno, esto no es algo que sea del todo extraño. En alguna forma, Patrick sabía que este era su destino. Antes de ser desplegado para operaciones, él sabía que no iba a volver. Realmente pensaba que lo que hacía era para ayudar a otros, era algo que ayudaría a otros, y él iba también a ayudar a los soldados. Él hacía actividades médicas y lo hizo, pero por él cambiamos muchas cosas en la legislación. Después de que el general vino a la casa, reabrieron 2000 casos de muertes que habían sido simplemente ignorados para que las familias pudieran tener un cierre, pero también beneficiarse o lo que necesitara hacerse con eso. Pero eso no es todo. Quiero decir, hay una lista. Yo trabajé sobre este tema y la primera persona, el primer
veterano, uno de los primeros veteranos que llevé a la televisión nacional, pudo explicar cosas sobre el desorden postraumático, que es algo que traen todos los soldados al volver en algún grado. Y yo fui una de las primeras personas en impulsar la visibilización de estas situaciones. Así que hubo mucho espectro alrededor de esto, ya sabes, muchas personas de diferentes rangos y especializaciones hablando sobre esto. Y la noche antes de ser desplegado, a él le gustaba jugar cartas conmigo, pero no cualquier carta, eran las cartas de animales americanos. Tal vez las conozcas. Bueno, así que lo hicimos y él sacó solo una carta y fue el cuervo. Y él sacó el cuervo y empezó a reír y dijo: mamá, mira mi hombro. La unidad que había sido asignada para él era el cuervo de la guerra. Así que nos reímos de eso. Nos sentamos afuera en una banca y vimos cómo todos los cuervos y los grajos vinieron, porque siempre estaban alrededor de la casa, y él dijo: mamá, vendré a visitarte con ellos. Cada vez que, ya sabes, estés cerca, yo estaré cerca con los cuervos y los grajos. La misma noche mi nieta tenía 2 años y medio en ese momento y veía, bueno, como hacen los niños, 10 veces al día, El Rey León. Y estaba bien y, bueno, estaba quedándose ahí en ese momento. Y la historia del Rey León, ¿la recuerdas? A él lo emboscan y básicamente acaban con él. Y cada vez que era el momento del Rey León muriendo, Janice tenía este comportamiento extraño. Ella abrazaba a su papá y no lo soltaba. Y decía: papá, ese eres tú, papá, ese eres tú. Hasta el punto en que yo estaba preparando la cena con Silvia y Patrick fue hacia allí donde yo estaba y dijo: mamá, no voy a volver, ¿ok? Él de alguna manera sabía que esto iba a ocurrir y yo solo dije: bueno, ya sabes, ella es una bebé, no sabe nada, pero bueno, tratábamos de ignorar esta señal. Pero Janice sabía de alguna forma lo que esperaba a su padre. Y después de que Patrick se fue al día siguiente, Janice estaba viendo nuevamente El Rey León y estábamos juntas y ella hizo exactamente lo mismo. Cada vez en el mismo lugar, agarraba mi mano y decía: ese es mi papá. Y antes de que se fuera, bueno, le encantaban los ángeles. Teníamos ángeles por todas partes y todavía algunos de ellos siguen aquí. Y mi hijo amaba al arcángel Miguel, ¿sabes? Porque él era un defensor y estaba de pie por lo correcto y ante lo incorrecto. Y él, recuerdo que una vez dijo: Ma, yo voy a trabajar con él. Bueno, en cuanto a mi hijo, creo que eso es suficiente. Sobre esa, mi pequeña madre del cielo, yo hago una cosa que ella me dijo y que quedó fundido en mi memoria. Nunca lo olvidé.
Esto es una especie de oración y hago esto a través de la meditación. Ella me dijo una frase cuando me encontré y algo quedó de alguna manera aferrado a mí, a tal punto que esta frase nunca me dejó. Ella dijo en francés: Me parler et prier, prier et aimer. Lo que significa hablar conmigo es rezar. Rezar es amor. Y eso es lo que hago, hablar con ella. Pero tal vez sea necesario volver un poco sobre Patrick y sus manifestaciones, porque es necesario comprender que ellos están realmente cerca. Creo que él va y viene cuando lo desea. Sabes, a veces se te cae un vaso de una forma muy extraña, o una luz se rompe, o de alguna manera siento que me hace tropezar o me pellizca. A veces hay incluso contacto físico, pero no tenemos que usar la voz. Nunca hubo un intercambio de palabras en ninguna de mis experiencias. A pesar de lo que digo, todo era profundamente sentido en una manera que no puedo describir. No son solo palabras físicas, está en la profundidad. Es algo muy poderoso. Ahora, una cosa que puedo decir es que no importa qué tan difícil parezca la vida, necesitamos recordar una cosa, que si estamos inmersos en la compasión y el amor por los demás, podemos superar cualquier cosa. Se necesita tiempo para dominarlo, pero realmente podemos hacerlo, y eso te hace poderoso porque nadie puede derribarte. Definitivamente la vida cambió. Mi forma de vivir cambió. Los primeros 10 años fueron como un tiempo de prueba para mí, algo como una rehabilitación para la vida, y creo que no lo hice muy bien. Por lo que he dicho antes, quise volver y esas cosas, pero después de ese tiempo hasta ahora y la última experiencia, en todo ese lapso, desde allí hasta la actualidad, el proceso fue de aceptación. Pero nunca tengo miedo de la muerte ni de morir, porque realmente no le temo a nada. Bueno, puede que haya un par de cosas como a las serpientes, pero hablo en serio, no correría por nada, ¿sabes? Simplemente es parte de esta dimensión y no veo la muerte como el fin, porque no hay fin. Por eso, después de que nació mi hijo Patrick, empecé a sentarme, a establecerme, y comencé a ser voluntaria en un hogar de ancianos, pero también con otras personas que estaban muriendo en situaciones en las cuales ellos estaban en las calles, incluso en la misma calle en donde vivo. Y Patrick creció, la gente venía a buscarme, todos teníamos hijos, así que nos conocíamos bastante, y si un padre estaba al borde de la muerte, me pedían que fuera a ayudarlos, porque era lo que hacía. Así que lo hice y sé qué hacer, simplemente sé que guiaría a la familia a través de ese proceso. Y lo que pensé es, bueno, esto está bien, ¿por qué no hacerlo a una escala mucho mayor? Y ahí comencé una organización sin fines de lucro. Y así es como empecé a entrenar gente, a dar seminarios y talleres sobre vivir y morir. Y trabajo con el concepto de Elizabeth Kubler-Ross, la doctora Kubler-Ross.
Eso se volvió la pasión de mi vida y realmente pensé por mucho tiempo hasta que murió Patrick que esta era mi misión, ayudar a la gente a hacer la transición de una vida, de esta vida, a la siguiente y explicar que venimos de un lugar, nacemos aquí, morimos y volvemos al lugar desde donde venimos. Es un círculo, no hay muerte. Y una cosa que se ha vuelto extremadamente clara para mí es la compasión y el amor. Y hablo del amor incondicional. Si puedes dominar estos dos elementos en tu vida, no importa qué, incluso personas que piensas que puedes odiar, si superas eso y ves la situación con compasión, verás cosas en el interior, en tu alma. Esto es una especie de dominio de la vida en un sentido que desearía poder compartir todo lo que he aprendido con la gente para que realmente entiendan por qué todos tenemos una misión. Creo que todos tenemos un propósito, todos. Y depende de nosotros encontrar esa misión y ese propósito o no. No tenemos que hacerlo si no queremos. Ahora depende, después de tener esta experiencia, por ejemplo, de los efectos posteriores en las personas y cómo van a abrazar esto. Hay algunas personas que no pueden aceptar la verdad, no pueden enfrentar lo que realmente les pasó y se alejan de ello. Y sabes, su vida se vuelve muy miserable, por supuesto, y por eso tenemos grupos de apoyo para tratar de entendernos. Uno que ha superado con éxito una experiencia cercana a la muerte puede ayudar a otro que tiene más dificultades reaccionando o regresando de esta experiencia a la vida cotidiana, porque esto es un trauma. Después de que la experiencia ha ocurrido, la persona que tuvo esa experiencia, sobrevivió a la experiencia, regresa de forma negativa o positiva, no importa. La cuestión es aceptarlo y, por supuesto, si aceptas la experiencia y hablas de ella, se considera como una terapia y esta terapia automáticamente te ayudará a aceptar en quién te has convertido luego de tu experiencia. Creo que es una elección, porque esto es una escuela, algo donde se supone que debemos aprender y todo es una lucha por lo que hacemos así. Tenemos luchas, incluso yo tengo luchas, lucho, sí, y mucho, pero tengo una estrategia de salida. Si quieres, es decir, sé a dónde voy y si las cosas se ponen mal tienes que ver ese momento particular y darle sentido en lugar de luchar. A veces las cosas son inevitables y solo necesitas vivirlas. Acepto a las personas como son, no trato de cambiar su mente, no trato de proyectar mis ideas en ellas. Simplemente puedo compartir lo que sé. La gente hace lo que quiere después de eso. No es mi misión convencer a nadie ni tratar de decirles que hay vida después de esto, ¿sabes? No es Yo sé que la hay y sé a dónde voy y así sucesivamente, pero el resto de nosotros solo tenemos que descubrirnos a nosotros mismos. Como mencioné al principio, mi primera experiencia cercana a la muerte fue, claro, en 1952 y nadie hablaba de eso, excepto, bueno, me tomó hasta 1995 darme cuenta primero de que no era la única y que no había nada malo conmigo y que muchas, de hecho millones de personas son como yo y pude comprender esto a través de un libro de Daniel Brinkley, Saved by the Light.
donde él explica su experiencia cercana a la muerte, y el doctor Raymond Moody fue parte de eso que todos conocen. Leí el libro y no pude soltarlo, me quedé parada frente a la tienda, creo que me senté en el piso y leí el libro. Lo compré y luego me fui a casa y lo leí otra vez y dije, ok, necesito conocer a Denion. Bueno, en ese tiempo él era D, ¿sabes? No podías decir tu nombre, así que había miles de personas que iban a verlo y él vino a San José, que no estaba lejos de donde yo estaba, y allí había como 2000 personas en esa sala y era enorme. Y me dije, ok, necesito estar al frente del escenario, necesito hablar con él, así que necesitaba llegar adelante y lo hice. Simplemente me abrí paso y me senté justo enfrente del escenario, pero no pude hablar con él, así que lo que hice fue cerrar mis ojos y comunicarme con él mentalmente. Y oh vaya, funcionó. Él tuvo su experiencia y luego de eso también, como tantas otras personas, fue alguien que se sensibilizó de tal manera que algunas capacidades que consideraríamos paranormales, aunque no lo son, llegaron a él o se reactivaron. Y recuerdo que yo intenté comunicarme con él y él se detuvo y no dijo nada. Me miró fijamente y siguió caminando, pero me miró 2 o 3 veces. Hizo eso y luego, cuando terminó, simplemente me arrastró y dijo que necesitábamos hablar. Estuve hablando con él todo el tiempo y él, luego supe, no escuchaba una palabra de lo que decía. Él me leía. Se dio la vuelta, se disculpó un segundo, me abrazó y me dijo que íbamos a trabajar juntos. Y sí, empecé a trabajar con él. Denion trabajaba con veteranos y estuve involucrada al principio en la organización y creamos algo que llamamos Compassion in Action. Así que trabajé con Denion y seguimos siendo buenos amigos, y él estuvo aquí cuando lo necesité para mi hijo, y es solo para mostrarte que hay cosas que podemos hacer. No sabemos exactamente qué dones tenemos. No podemos deshacer lo que se ha hecho, pero podemos hacer un cambio en la conciencia. Es como una red alrededor de la Tierra, y si esta red tiene todo el alcance completo alrededor del planeta, podemos elevar la red de conciencia a un nivel diferente, pero ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos suficiente poder para hacerlo? No lo sé, solo puedo ser una semilla. Eso es todo lo que puedo hacer, y plantar esa semilla. La gente hace lo que quiere después para la cosecha, ¿sabes? Eso ya no depende de mí. Y estoy en paz. Sé de qué se trata. Más o menos sé lo que se va a lograr en esta vida, y puedo ver ahora mucho más claro que antes lo que el rayo de luz me estaba diciendo en mi primera experiencia, y tiene mucho sentido. Una de las cosas más importantes en esto es nunca pensar que somos mejores que la persona al lado nuestro, porque no lo somos. Somos diferentes, pero no mejores. Y porque una experiencia nos haya pasado no significa que sepamos todo. Puede que se nos haya dado la oportunidad de hacer eso, de tocar los registros akáshicos o lo que sea, pero no. ¿Por qué lo olvidamos? También hay una razón para eso. ¿Y por qué hablo tanto de amor y de compasión? Es porque precisamente hay tanto malentendido entre nosotros,
hoy en este planeta que lo estamos destruyendo, no solo unos a otros, sino que estamos destruyendo el planeta porque no amamos ni respetamos al planeta tampoco, y deberíamos. Todo es cuestión de conciencia. Cuando hacemos esto, primero somos capaces de sentir y luego de compartir. Estamos elevando la conciencia. Así que hablando de nuevo, no para convencer, ese no es mi propósito, es lo que hago. Pero la gente que encuentre algunas verdades o pueda reflexionar sobre algunas de las cosas que digo, traerá a otra persona para trabajar con la conciencia del planeta. Y eso es hoy lo que hago, y es lo que creo correcto. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.